amén y amén. Vamos a dar muy grande la ofrenda de palmas y puedes tomar tu asiento. Toma tu asiento. Muy bien, ya les pregunté cómo están y me da mucho gusto saber que se encuentran bien. Yo nada más recibo la orden si ya estamos en línea. En cuanto estemos en línea, listo. Los saludo a todos los que nos están escuchando a través de las redes. Gracias a los pastores Manuel, Samuel, que estuvieron con nosotros en este viaje en la cruzada por Michoacán, y a todos los que fueron entrenados, los discípulos fieles en cada uno de ellos, y a todos los que nos escuchan. Dios está ayudando a que crezcan las redes, las transmisiones en vivo, y Él es bueno. Y así es que, según donde tú te encuentres y tu uso horario, espero que Dios hable a tu corazón. Soy el pastor Rigo, aquí en Lázaro Cárdenas, Comunidad de Cristo. Así es que bienvenido. Muy bien, hemos estado en esta trilogía. Bueno, no es trilogía, son nueve prédicas las que Dios ha puesto en esta temporada bienaventurado. Ya me quedé con las trilogías, ¿no? Y recuerdas que dimos un primer sermón titulado Te necesito. Posteriormente el pastor Samuel la semana pasada habló de tristeza expuesta, y hoy Dios ha puesto a través de estos 9 mensajes que he de compartir, humildad que no se esconde. Y creo que Dios hoy va a ayudarnos en todos los sentidos, en tanto lo emocional, tanto en lo espiritual y obviamente tanto lo corporal. Cuando Dios toca en cada uno de nosotros de manera espiritual, enseguida la palabra dice que es una espada de doble filo y penetra y llega hasta los tuétanos de los huesos. Es decir, algo sucede cuando la palabra de Dios comienza a tocar nuestro interior. Muy bien, quiero darte algunos pequeños detalles, no menores, que nos van a ayudar para entender lo que creo que Dios ha puesto a través de estos 9 mensajes que Dios ha de hablar a tu corazón. Y uno de ellos lo mencionaba el pastor Samuel la semana pasada, ¿no? Que el Sermón del Monte es uno de los sermones más largos de Jesús, que se encuentra desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7. Si tú lo lees de manera natural y relativa, de manera de un lector, vamos a decir esta palabra, normal, o alguien que lee constantemente, no durarías más que 15 minutos leyendo esos literalmente 3 capítulos, y podrías expresar, entender muchas cosas que Dios tiene para ti. El otro punto es que yo no creo, no hay datos, no hay rasgos, no hay sesgos de cuánto tiempo duró Jesús hablando. Estuve tratando de investigar cuánto tiempo duró Jesús en ese sermón del monte, y creemos que pudo haber durado un día, pero también puede ser que haya sido la recapitulación o el juntar diferentes predicaciones. Entonces, pensando en tiempo, creo que suma a que hubiera sido solamente un día. Y eso tiene una estructura muy importante: manifiesto del reino. Yo quiero que todos nosotros entendamos que cuando Jesús habló en esos capítulos, Él dio manifestaciones del reino, manifiestos del reino, importantes para poder ser uso aquí en la tierra y poder vencer todas las dificultades y las pruebas que Dios tiene, quiero decirlo así, que el mundo tiene para todos nosotros. Él nos da toda la información necesaria para que podamos tener paz, para que podamos ser felices en la tierra, y aquí encontramos ese fragmento. Y pues bueno, esos valores del reino son contrarios a los del mundo, y también tenemos que tomarlo en cuenta, porque a veces al escuchar la palabra pareciera que fuese ese mundo del revés. Luego habla de la identidad del creyente. Eso es importante cuando Jesús comienza a hablar de la identidad del creyente. Sal y luz. Nosotros somos sal y luz en la tierra. Después de dar las bienaventuranzas, Jesús sigue hablando en ese sermón y nos muestra, sabes, hay algo importante de lo que nosotros somos y no podemos escondernos. Lo otro, habla de la ley, pero no de la ley
de la Torá en especial, sino la ley y el interior. Oíste que fue dicho, mas yo digo. O sea, dice, ok, si tú decías que eres infiel, pero Jesús dice, mas yo digo que tan solo en el estar codiciando a alguna mujer, en eso te vuelves pecador. Entonces Dios trata en estas bienaventuranzas todos los pormenores de la ley, y no solamente por cumplirlas, sino por entenderlas, para que nosotros podamos cumplir lo que Dios ha enseñado y poderlo transferir en una manera de conducta de vida, pero no como una obligación, no como un regaño, no como sabes que sé que no tener a Cristo Jesús nos va a llevar al infierno, pero realmente a Jesús no le interesa tanto ese asunto de la obediencia, sino el entender por qué soy obediente, porque te va a salir natural ser buena persona. ¿Alguien me está siguiendo aquí, sí o no es cierto? Dale una ofrenda de palmas a nuestro gran Rey de Reyes. Poco después habla de las relaciones interpretacionales. Habla de que si no has arreglado un problema con tu hermano, habla de que dejes esa ofrenda y vayas y arregles el problema, y ahora sí continúes con esa labor que ibas a hacer de siembra. Entonces habla de cómo nosotros nos debemos de vincular con las personas, del perdón. Y el ser humano batallamos mucho con el perdón. Después termina con la advertencia y edifica en la roca. Hablábamos el jueves que después del capítulo 7, después de hablar de aquel hombre sensato, de aquel hombre imprudente, da todas las bases necesarias Jesús del Sermón del Monte, y de ahí pareciera que nos dio todo lo más importante de la vida de un cristiano, de las características del reino de los cielos, y de ahí comienza a desatar milagros. Digan conmigo, milagros. Tú quieres un milagro también. Yo quiero un milagro. Y se empieza a desatar impresionantemente milagros, y Dios hace algo muy especial. Regresando, un punto importante, no menor, en Mateo 5, 1, 2, dice la Biblia que vio a la multitud, pero se sentó y comenzó a enseñar a sus discípulos. Es enseñanza para los que quieren vivir conforme al reino. Es decir, dice que vio a la multitud, pero se sentó y comenzó a enseñar a sus discípulos. Es enseñanza para los que quieren vivir conforme al reino. Muy bien, escrito está ahí. Y entendido que tenía una multitud, Jesús entendía que a los que estaba dirigiéndose era a los que estaban interesados por recibir la información. Sabemos que un discípulo es aquel que quiere ser como el maestro, y es algo muy importante de no dejarlo pasar. Bueno, hasta aquí estos detalles son muy importantes de dártelos, porque van a ser parte del mensaje que creo Dios ha puesto para poder compartir. Humildad que no se esconde. Vamos a leer Mateo 5:5, y la Biblia dice: afortunados, esto es en PDT, afortunados los que son humildes, porque la tierra que Dios prometió será de ellos. Reina Valera dice: bienaventurados los mansos. ¿Estás acá conmigo, no? Los mansos de corazón. Pero ahorita mismo yo quiero tratar con esta traducción, que nos vamos a meter a detalles muy importantes, porque creo Dios va a hablar a tu corazón. Entonces, la humildad no es un estilo de hablar ni un nivel social, es la actitud del interior que reconoce que todo lo que somos y tenemos depende de Dios. Escucha esto, ¿va? ¿Me escucharon, verdad, familia? ¿Están despiertos? Eso, muy bien. Lo voy a volver a decir. La humildad no es un estilo de hablar, porque luego decimos: mira con qué humildad habla. La humildad no es el arte poético, no es el arte filosófico, no es la oratoria detrás de un púlpito, ni mucho menos
estando en algún puesto político. Entonces es la actitud del interior que reconoce que todo lo que somos y tenemos depende de Dios. La humildad verdadera no se esconde en frases bonitas, entendiendo esto, sino que se revela en la manera que tratamos a los demás y en la disposición de someternos a la voluntad de Dios. Tú sabes lo que dice la Biblia. Los mandamientos más importantes, cuando le preguntan a Jesús, tú sabes que Jesús termina respondiendo, bueno, el primero es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en eso se basa la ley y los profetas. Termina diciendo Jesús cuando daba este diálogo. Romanos 13:10 explica que el amor no hace daño al prójimo y que en eso se cumple la ley. Entonces, humildad es un sesgo natural de todos los cristianos. Tú podrías identificar a un cristiano de manera inmediata en la manera de amar, de ayudar, de expresar, y no tendrías que preguntarle si es cristiano, sino que se revelaría lo que es aquella persona de acuerdo a su comportamiento y su fruto. ¿Alguien está aquí conmigo, sí o no? Vamos a dar una ofrenda de palmas a nuestro gran Dios. Quiero darte este detalle importante. La humildad no es pasividad, sino fuerza bajo control. Vamos a entender este punto. Humildad no es pasividad, no es estar apachurrados, no es estar así como de una manera como triste, de manera coloquial decimos, mira, este es bien sumiso, sumisa, no habla. No tiene nada que ver. No es pasividad, sino es fuerza bajo control. O sea, hay dominio propio, hay un crecimiento, un entendimiento. Quiero decirte que no es la humildad. La humildad no es pobreza. Hay pobres orgullosos y ricos humildes. La humildad no es pobreza y tenemos que entenderlo bien. Para aquellos que luego piensan que o servimos a dos amos, que lo mismo que expresaba Jesús en este sermón del monte, dijo, no puedes servirle a dos amos, o le sirves al recurso o me sirves a mí. Claro que para el discernimiento y el entendimiento es que cuando nosotros le servimos al dinero se convierte en afán y nos olvidamos a Dios. Cuando nosotros le servimos a Dios se va el afán y comienza Dios a añadirte prosperidad, porque esa es una consecuencia. ¿Alguien me está siguiendo aquí? ¿Sí o no es cierto? Cuando entendemos esa fórmula, nuestra vida comienza a hacer cambios. Yo estoy convencido, sigo firme, sigo en pie, aunque tenemos tiempos de escasez y tiempos de abundancias, pero sigo en pie, que el dinero no se busca, el dinero te tiene que perseguir a ti, porque son las leyes espirituales de parte de Dios establecidas cuando dijo, no lleves alforja, no lleves comida, no lleves bebida. Cuando tú salgas, el dinero va a llegar a ti. Entonces, cuando nosotros vamos entendiendo estas llaves espirituales, tu vida deja de preocuparse, de afanarse y entras en el reposo. Pastor, pero yo he visto que en ocasiones la economía está faltando. Sí, pero cuando falta economía no es un estado, es una temporada. ¿Alguien me está siguiendo aquí, si o no es cierto? Dale una ofrenda de palmas a nuestro gran Rey de Reyes. Entonces, ¿qué no es humildad? No es cortesía externa, palabras suaves sin un corazón transformado. No es cortesía. Viste que hay mucha gente muy amable para contestar, pero bondad no es ausencia de maldad. Es, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, pásele. Pero de repente se le sale lo chuki. Y tú dices, ¿dónde le salió eso acá? Y dices, pero era buena onda. Cuando nos damos la oportunidad de conocer nuevas personas y decimos, voy a abrir mi corazón, de repente todo parece normal hasta que el intercambio de ideas, posturas personales salen a flote y dice, ¿cómo has cambiado? No es que ha cambiado, es que ahora
en este instante ya no compartimos esa misma ideología. Compartimos en 20, pero en una ahora ya no compartimos. Y la gente comenzamos a juzgar ese detalle como que si aquella persona ahora estuviera en nuestra contra. Más bien, estamos conociendo a las personas. ¿Alguien me sigue aquí, sí o no? Y algo que no es la humildad, no es inseguridad ni falsa modestia. Porque luego entra en la humildad: no sirvo para nada, las cosas no funcionan, el daño de la vida, del pasado, para muchos nos robó la seguridad. Aparte que nuestros padres, sin saberlo, para muchos trabajaron arduamente para decir: eres un tonto, eres un fracasado, no vas a salir adelante. Si bien lo supo, mi madre me dijo que no me casara porque iba a tener un holgazán como con el que me estoy casando, pero no le entendí a mi madre, no la escuché y ahora estoy pagando las consecuencias. ¿Alguien ha escuchado esa historia? Y nos han dicho y nos han hablado, pero realmente no tiene nada que ver. Y yo quiero darte un ejemplo de lo que realmente la humildad no es. Hubo en un tiempo un rey llamado Nabucodonosor. Nabucodonosor fue alguien levantado por Dios. En Daniel 4 hay un mensaje de Dios que nos hace ver lo que no debemos de pasar por alto. Si tú vas un poquito más atrás, en el capítulo 3, en el capítulo 2, comienza una persecución para poder matar a los israelitas, en el caso de no revelar un sueño que el rey Nabucodonosor tenía. Un sueño que ni siquiera el rey Nabucodonosor sabía que había sucedido. El rey busca a personas, busca a los sabios del reino, busca a hechiceros, aquellos que se dedicaban a interpretar los sueños. Y también le dijeron de uno llamado Daniel, que conoces la historia y no me voy a meter tan profundo en esto. Pero hasta ahí reconoce que Dios había sido el que lo había levantado. La vida de Nabucodonosor comienza a ser tan prosperada y comienza a crecer de una manera sobrenatural. Y yo quiero ir aquí a mi Biblia, en Palabra de Dios para Todos, porque hay una parte que me llama la atención. Cuando el rey ya era poderoso, cuando el rey ya era levantado, cuando el rey había dicho que creía en el Dios de Daniel, había entendido que todo lo que tenía venía de Dios mismo. De hecho, en el capítulo 4 de Daniel, Nabucodonosor da unas palabras muy bonitas explicando: ese Dios de Daniel es el que me levantó y ahora es lo que soy. Pero pareciera que se le olvidara muy rápido, y de a partir del versículo 8 del capítulo 4 de Daniel dice: todo esto le sucedió al rey Nabucodonosor. Un año después, el rey caminaba por la terraza de su palacio de Babilonia y dijo, escucha esto lo que dice el rey: miren qué grande es Babilonia. Da una palabra de expresión. Digo, estaba en el terrado y estaba hablando al aire libre y le decía a la gente: miren cuán grande es Babilonia, vean. Y explicaba: yo construí esta ciudad con mi poder, la he hecho capital de mi reino para mostrar lo grande que soy. Dice la Biblia que el rey no había terminado de hablar cuando se oyó una voz desde el cielo diciendo: escucha lo que te va a suceder, Nabucodonosor. Ya no tienes ningún poder sobre tu reino. Te apartarán de los hombres, vivirás con los animales, comerás pasto con el ganado y te mojarás con el rocío y vivirás así durante 7 años, hasta que te des cuenta de que Dios Altísimo es el único que gobierna los reinos de los hombres y solo Dios decide quién los gobierna. Apenas terminó este mensaje y se cumplió todo lo que decía. Nabucodonosor fue alejado de la gente y empezó a comer pasto con el ganado. Su cuerpo se empapó de rocío
y le creció el pelo, dice la Biblia, hasta que pareciera que tenía plumas como águila. Las uñas crecieron tanto que parecían garras de un ave. Cuando pasaron los 7 años, yo, Nabucodonosor, miré al cielo. Ahora estaba hablando Nabucodonosor. Dice, y recobré la razón. Alabé al Dios Altísimo y bendije al que vive por siempre. Él es quien gobierna eternamente y su reino seguirá de generación en generación. Los habitantes de la tierra son insignificantes si se les compara con Él. Hace siempre su voluntad, tanto en los habitantes del cielo como entre la gente de la tierra. Nadie puede estar en contra de su poder ni preguntar por qué hace lo que hace. En ese momento, cuando Nabucodonosor regresa a la humildad, dice la Biblia que en ese momento Dios me sanó de mi locura. Me devolvió mi reino y mi honor. Mi cuerpo volvió a ser normal. Mis consejeros y los miembros de la corte volvieron a confiar en mí. Volví a ser el rey y me volví más rico y poderoso que antes. Por eso yo, Nabucodonosor, alabo y bendigo y doy gracias al Rey del cielo. Y sus obras son justas y sus caminos rectos. Él es capaz de humillar a los arrogantes. La gente dice que las personas cambian con el dinero. Y yo he dicho de manera abundante que la gente no cambia con el dinero. La gente revela lo que es cuando tiene dinero y tiene poder. No es que la gente se transformó o se trastornó, es que no tenía recurso para pecar. O sea, la gente no tiene dinero, por eso no peca. Yo un día escuchaba a alguien decir que es toda la verdad. Nosotros en la infancia no pecábamos porque no teníamos recursos, no teníamos internet. No podíamos meternos a ver pornografía explícita. No podíamos meternos a las redes a ver cosas del crimen organizado, algunos genocidios, muertes, algunos sacrificios, cosas que llevan y conducen al pecado. Para poder en aquellos tiempos ver una revista de pornografía, tenías que pagar dinero y no había dinero. Entonces no era que éramos santos, era porque no teníamos recurso para pecar. Pero ahora todo lo tenemos a la mano y a escondidas sale lo que nosotros somos. ¿Estamos aquí, sí o no es cierto? Se dice que la mayor parte de los adictos de alcohol son personas que están bien económicamente, según estadísticas. Y la razón es porque tiene dinero para estar tomando constantemente. Un jornalero, un trabajador, se acaba el dinero de la semana y ya no tiene más. Y ya tiene que esperar hasta el próximo fin de semana para volver a cobrar, gastarse todo el fin de semana el dinero y ya no llevarle el dinero de la semana a la esposa. Hace un tiempo yo recuerdo que cuando iniciamos con mi esposa y pagábamos directo en ventanilla en la compañía, teníamos filas largas de personas. Pero después de un tiempo, como de un año, yo recuerdo que comenzaron a llegar las esposas a cobrar la nómina y llegaban peleando el dinero. Y le decíamos, pero no le podemos pagar. No, me lo va a pagar a mí, porque ya estoy cansada que mi marido llega y se gasta todo el dinero de la semana y no me da nada. Y el pobre marido ahí estaba ahí en la esquinita y del árbol ahí paradito. ¿Verdad que sí, viejo? Dice que sí, dice sí. Algunos entienden esto, otros están en proceso. Dios los bendiga, van a echarse un buen rato entendiendo este detalle. Entonces, Nabucodonosor fue levantado. Hoy yo sé y estoy convencido que todos los hijos de Dios, cuando venimos a los pies de Cristo, pasamos todas las temporadas. Y un día estás abajo y un día estás arriba, de manera económica, de manera como persona, como una persona que eres, no sé, reconocida por los frutos, porque al final Dios va a producir lo que tiene que producir en los corazones y en las vidas de las personas. ¿Me están siguiendo, sí o no es cierto? Porque la realidad, nosotros no nacimos para ser escasos. Esa no es la realidad. Deuteronomio 28 habla que nosotros prestaremos y no pediremos prestado. Pero el problema que tenemos nosotros es que somos pésimos para la administración. En cuanto nos cae la lana, ya estamos endrogados en Coppel, ya estamos endrogados en Electra, ya estamos, y ya cuando ya tenemos, estamos consiguiendo. No sé, pero últimamente traigo mucha profecía. Dios me está revelando demasiado. Algo está sucediendo. Muy bien.
Otros se endeudan comprando casas. Gloria a Dios. Ya la pastora me está siguiendo con el mensaje. Muy bien. Entonces, la humildad no se mide por palabras, sino por la disposición del corazón. Nabucodonosor ahora había entendido que cuando se tiene riquezas y no estaba bien cimentado, era una persona que iba a caer. Nosotros experimentamos, cuando nos vamos a casar, decimos voy a ser la mejor, las mujeres dicen voy a ser la mejor mujer, y los maridos dicen seré el mejor marido. Pero cuando te descubres el lagarto que te tocó, Dios santo de mi vida, dice Señor, llévatelo, te lo mando, ¿no? Entonces empiezas a descubrir algo que dices, no, yo no voy a tolerar. Ahora, la vida nos ha ofrecido la oportunidad de no aguantar nada, de no soportar nada. Suelta. La vida se volvió desechable, los celulares son desechables, todo es desechable. Entonces, ¿qué esperamos del matrimonio? No resistimos nada. Alguien recientemente me decía, pastor, digo, ¿qué pasó? Me divorcié. ¿Por qué te divorciaste? Porque apenas llevaba 3 días y usted no sabe cómo me gritó mi esposa y cómo me maltrató. Yo le dije, desgraciado, nosotros nos echamos 10 años con la pastora y tú 3 días. No aguantaste ni la resurrección de Cristo. Aguanta, corazón, no seas cobarde. Alguien me está haciendo. Entonces dale una ofrenda de palmas al Rey de Reyes, ¿cómo no? Lo que la Biblia enseña que es la humildad es reconocer la dependencia de Dios. Eso es la humildad. Mira, en Miqueas 6:8 dice, el Señor te ha declarado lo que es bueno, hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Valorar a los demás más que a uno mismo. Eso habla la Biblia también. Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por rivalidad o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Nadie quiere reconocer a alguien superior más que a él mismo. Tú puedes reconocer a alguien superior de alguien que tú quieres alcanzar. No sé, un ejemplo. El que quiera ser empresario va a mirar y va a apuntar a la flecha y va a decir, para mí alguien que es empresario de a de veras es Carlos Slim, un decir, ¿no? Entonces el día que se encuentre va a ver a Carlos Slim y lo va a saludar, mucho gusto don Slim, y va literalmente, no sé si decir la palabra humillarse, pero va a reconocer la persona. Pero esa persona que quizá ya tiene un nivel más alto que el de la media, que el de la común, quizá, lo voy a decir con todo respeto, quizá que el de un obrero, obviamente que todos los puestos son dignos de Dios, todos los trabajos honran a nuestro Padre, pero si se le brinca la liebre, si se le va la cucha al monte, dicen acá en mi rancho, entonces en ese momento, cuando ve a alguien que está intentando literalmente ser un empresario y lo va a ver insignificante, va a decir, hazte para allá. Entonces, ahí es cuando nosotros descubrimos que la humildad no está sobre nosotros. Mira, esto pasa, no se lo digan a nadie y que no salga a las redes, pero esto pasa hasta en los pastores. Y me pasa a mí también. Entonces, como que empezando y dices, ¿quién es ese chamaco allá? Es más, ni es pastor. Y dice que Dios le habló, sáquese para allá, que Dios le va a hablar. Y sucede en todos los gremios de la vida. Sucede desde lo más bajo hasta lo más alto de manera humana. Entonces, Jesús termina diciendo, o Pablo a través de Filipenses 2:3 dice, por favor, con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. O sea, la persona que limpia la escuela donde tú estás, si realmente eres una persona humilde, lo tienes que considerar mayor que tú. ¿Alguien me está siguiendo aquí? La persona que te cae bien gorda, también la tienes que considerar mayor que tú. ¿En serio? No, pastor, ¿cómo crees? Sí, en serio. Otro punto, obedecer antes que buscar la exaltación.
Esto es lo que enseña la Biblia de la humildad. Primera de Pedro 5:6 dice: humíllense o humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte en cuanto fuere tiempo, su tiempo. Y te platiqué de la historia de Nabucodonosor. Dios lo exalta porque él tenía el plan que él entrara ahí. Pero antes de que se voceara la exaltación, él dice: yo mismo lo acabo de ganar, yo mismo lo hice, por mí he alcanzado todo lo que tengo. A mí me llama mucho la atención en el box, uno de los que nos representa, ya le voy a echar carreta al Canelo, pero me llama mucho la atención que nunca lo he escuchado decir: gracias a Dios he tenido un equipo muy excepcional, que ha trabajado, se ha desvelado, los doctores que me han acompañado han sido, la verdad, híjole, muy importantes, y yo le he pedido a Dios y Dios ha estado hasta acá. Nunca he escuchado decir eso. Entonces, nosotros no podemos criticar a una persona en su humildad hasta que no nos encontremos en ese terreno, en ese lugar. Ahí es donde nosotros sabremos realmente quiénes somos. Vamos a dar una ofrenda de palmas a nuestro gran Rey de Reyes. Eso es Dios hablando. Ahora, te quiero hablar de alguien que sí es humilde. Números 12:3 dice: y aquel varón Moisés era muy, muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Mira, a Moisés le habían encargado 2.5 millones de personas a cargo. O sea, 2.5 millones de problemas. Fíjate bien lo que te voy a decir. La selección de Dios para el ministerio que te vaya a dar tiene que ver exactamente conforme a lo que Dios haya plantado en tu corazón. Hoy, a través del Espíritu Santo, podemos producir el fruto del Espíritu Santo de bondad, benignidad, templanza. ¿Me está siguiendo aquí, si no es cierto? Fe, mansedumbre. Todo eso puede producirse con el Espíritu Santo. Pero en aquellos ayeres decía: acá hay uno manso, no menso, no manso. Alguien que tiene la capacidad suficiente, que pareciera que le corre a tole por las venas. ¿Qué le dijeron? Torpe, tarado, menso. ¿Recuerdas que tuvo problemas con Aarón y María, su hermana? ¿Recuerdan a alguien esta escena? Él nunca utilizó para decirle: yo soy el apóstol Moisés, el ungido de Dios, así es que no vengas a decirme. Él nunca utilizó eso. De hecho, Moisés pedía por ellos. Es aquí donde ese atole que corre por las venas es una virtud que se modela de alguien exitoso, porque el éxito genuino va envuelto en humildad para poder llegar al tiempo y forma y permanecer dentro de los planes de Dios. ¿Alguien me está siguiendo, si no es cierto? Dale una ofrenda de palmas a nuestro gran Rey de Reyes, ¿cómo no? Moisés nos enseña que la verdadera humildad se muestra cuando dejamos que Dios defienda nuestra causa. Él nunca peleó en eso. Él iba y le pega a la roca, pero nunca fue a pegarle a ninguno, sino antes de que él fuera convertido. Entonces era manso. Yo he pensado mucho con respecto al llamado de la visión de la costa, y pasamos tantas cosas todos nosotros con líderes, experiencias. Pasamos buenas, bien padrísimas, y pasamos también cosas desagradables. Pero yo creo que en la vida y en el peregrinar cristiano se define en la mansedumbre, en la humildad, que es algo de lo que hoy Dios va a habilitar. Y según sea lo tan lejos tú quieras llegar, tendrá que ser relativamente proporcional con el depósito de la humildad que Dios quiere que tengas tú en tu corazón. Dale una más grande ofrenda de palmas a nuestro gran Rey de Reyes. Muy bien. Ahora,
Déjame te doy la historia más rápido de una persona, Usías. Tú conoces, Usías es levantado, adoraba a Dios y le pasó lo mismo, pero como que una versión un poco diferente todavía que a Nabucodonosor, que el Nabu, para no decir tan trabalenguas, Don Nabu. Pero Usías sí adoraba a Dios, sí exaltaba a Dios y nunca había probado la economía, las riquezas y de repente cuando él tiene todo, conociste la historia, te la prediqué hace 2 domingos, Usías termina diciendo, pues yo puedo hacer la función del sacerdote, si Dios me levantó, ¿cómo no me lo va a permitir? Y entonces entró el ego. Ese ego que es lo opuesto totalmente a la humildad, es algo que se apodera de ti, de mí. ¿Cómo es posible que en el trabajo, que yo estoy enriqueciendo a mi patrón? ¿Cuántas veces has escuchado eso? Hasta tu propia empresa, si no fuera por ti, no hombre, tu patrón no sería nada. ¿Cuántas veces? Y ahí es donde una prédica que dio la pastora dice, adelantamos los procesos. Nosotros tenemos que llevar la formación de la vida, formación de la escuela, formación de la experiencia. Y cuando nosotros creemos que ya lo sabemos todo, es cuando te falta mucho. ¿Alguien me está siguiendo acá? Cuando nosotros creemos que lo sabemos todo, es cuando más te falta entendimiento. Porque el ego se adueñó de tu corazón y se ha apoderado. Personalmente, yo lo digo, yo salí muy temprano del puesto que yo tenía. A mis 25 años, duré nada más 2 años laborando y pude todo el proceso, pero no viví todas las experiencias. Vi todo el proceso de función, pero no conocía todos los funcionamientos. ¿Alguien me está siguiendo? Y como supe un poquito de todo, era literalmente aprendiz de todo y maestro de nada, dije, pues yo puedo hacer una compañía. Y cuando le entré a la compañía, me empecé a encontrar con miles de problemas. Y problemas funcionales también, problemas de machismo, cosas que terminaron fulminando mi vida. Y terminé en la lona con esa pérdida de 10 millones de pesos que yo ya no sabía de dónde salir, ¿no? Entonces, hoy Dios te está llevando a la reflexión, a entender. No estoy diciendo no emprendas, no hagas. Estoy diciendo todo tiene su tiempo y todo tiene su hora bajo el sol. ¿Cómo no? Dale la gran ofrenda de palmas al gran Rey de Reyes. Muy bien. Quiero darte este detalle, cuidando el tiempo también. Mateo 5:5 en griego, en el Strong, significa praeis. A ver si me ayudan a ponerlo ahí enfrente. Ok, en la palabra Reina Valera, ahí está, ahí ahora sí voy a poderte explicar. Va acá, yo quiero que entendamos detalles que son de suma importancia para poder crecer espiritualmente y lo podamos llevar en el corazón. Humildes, que es la traducción que está en la nueva traducción de la BLA y que también está en Palabra de Dios para Todos, y en otras versiones utiliza la palabra humildes. Reina Valera habla mansos de corazón. Me regresas nuevamente acá, por favor. Ahí está. En griego la palabra literal mansos significa praeis, que se leería en Reina Valera, bienaventurados los praeis. ¿Me está siguiendo, si o no es cierto? ¿Sí? La palabra griega praeis era usada para describir un caballo de fuerza domesticado. Alguien rudo, alguien de fuerza, bien alimentado, un caballo que era de campo, de resistencia. Y de ahí surge, cuando se hace estas escrituras, de ahí surge esta palabra de mansos, de alguien muy dotado, pero que tiene control de todas sus fuerzas. ¿Me está siguiendo acá, si o no es cierto? En la traducción misma habla de humildad, que sería el paralelo o el sinónimo a esto,
que significa directamente manso, suave, gentil, humilde de espíritu. Alguien que es rudo y tiene esa humildad de espíritu. Déjate platico una anécdota, ahorita me acordé. Cuando estábamos en la cárcel, cuando te toque ir con nosotros a la cárcel, te vas a llevar unos detalles bien padrísimos. Pero cuando estábamos en la cárcel, en esa ocasión nos permitieron que saliera uno de los delincuentes más pesados que hay. Todos le tienen miedo. No, así, nadie lo quería ver a los ojos. Ni su pastor tampoco, aunque sea la edad de valiente. Entonces yo estaba volteando a ver, decía creo en ti, pero volteaba para otro lado y no lo quería ver al rostro porque este acá me ahorca. Y óigame, no, me ahorcó, ¿no? Entonces de repente estábamos ministrando, estábamos cantando, y aquel monón grandote, tamaño Conan, de repente empieza a chillar como niño y empiezan a correr los mocos por todos lados. Ya no era ese bravucón que era acá, el que se parecía a todo lo demás. Ese es el efecto de un espíritu manso, cuando el espíritu de Dios entra y toma control de la fuerza. ¿Alguien está acá conmigo, si no es cierto? Esto es increíble. Entonces, no es que nosotros los cristianos seamos gallinas o que seamos tontos o débiles, sino que realmente Dios está bendiciendo y diciendo bienaventurados. Ahora, yo quiero decirte que las bienaventuranzas, algo que no se nos tiene que pasar, no eran bendiciones, eran condiciones en las que Dios puede ver a los hijos de Dios. Él interesa la condición de las personas para poder entender, este está listo para heredar la tierra. ¿Alguien está acá conmigo? Porque luego nos decimos, ¿y por qué a mí no me pasa? ¿Por qué tantas promesas? ¿Por qué viene el profeta y me dijo? ¿Y por qué conmigo no sucede? Porque no tienes la bienaventuranza de humildad. Y Dios está diciendo, sabes, necesitamos esa humildad necesaria. ¿Me está siguiendo, verdad? Entonces, en el Salmo 37:11 dice la Biblia, porque esto alude a heredarán la tierra. Habla de posesión, pero en una conexión espiritual al antiguo pacto, para decirnos a otros y a nosotros mismos, decirnos, sabes, necesitamos entender los acertijos y las puertas del reino para que las cosas puedan suceder. Y dice, en cambio, los humildes recibirán la tierra, en palabra de Dios para todos, y los pobres disfrutarán de abundante prosperidad. Y yo te resumo esto así: el concepto de herencia. Lee esto que está acá. Yo saqué un resumen. El concepto de herencia espiritual y el reino futuro, pero también de vivir en plenitud aquí y ahora. O sea, cuando tú eres visto a través de los ojos de Dios, dice, mira, para que yo pueda bienaventurarte, tiene que haber humildad, tiene que ser manso. Una persona con fuerza, una persona que hace. Pero ¿alguien conoce un caballo entrenado? ¿Alguien conoce de esos caballos percherones que bailan así bien bonito? Déjale, hago mi caballo, mi caballo. Ok, me acordé de Pepe Aguilar. ¿Y alguien los conoce? De hecho, Pepe Aguilar decía, yo prefiero trabajar con caballos que con gente, dice, porque la gente no se deja domar y los caballos sí, dice. Ok, yo lo entiendo a Pepe Aguilar, ese fue un proverbio muy bueno. Muy bien, siguiendo acá. Entonces, lo que Dios estaba hablando de esta bienaventuranza es, te voy a bienaventurar con un lugar en el cielo, pero también te quiero decir que te quiero dar algo, el portal en la tierra. Y tú sabes, los que estamos aquí, déjame avanzo acá, tú sabes, tú conoces personas que tú decías, ese nunca va a prosperar. De hecho, lo veíamos a veces hasta como tonto o algo por el estilo. Y de repente lo ves en otras esferas y tú dices, ¿qué pasó? Pero yo que soy más inteligente, que yo tengo más capacidad, ¿por qué a él la vida le sonrió? Hay leyes espirituales
incambiables. ¿Me está siguiendo acá, sí o no es cierto? Si tú decías, yo no le apuesto nada a él. A los que nosotros le apostamos, terminamos fallando, porque Dios ve de manera diferente como nosotros vemos a los seres humanos. Por eso, tú puedes ser ahora esa persona que te dijeron, tú nunca vas a tener éxito, tú nunca vas a salir adelante. Tú pudiste haber sido bien señalado, pero Dios sabía la humildad que había en tu corazón, y por eso Dios después cambió el marcador de tu vida. Pero dale una prenda de palmas al Rey de Reyes. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ese es Dios hablando. Pero también estoy seguro que tú ahora puedes estar batallando y puedes tener todo encima, todo en tu contra. El marcador está golpeando y está noqueando contra ti. La corriente está como en Poza Rica, que seguiremos orando por ellos, que la corriente se metió hasta las casas, se metió a tu familia, se llevó todo. No tienes nada a tu favor. Pero Dios dice, pero yo conozco tu corazón, yo lo he visto, y yo sé lo que voy a hacer de ti, y yo sé lo que voy a levantar en ti. De verdad, yo le regalaría una gran ofrenda a nuestro gran ser, a nuestro gran Señor, a nuestro Dios eterno. Muy bien. Entonces, el humilde hereda lo que el orgulloso pierde. Escucha esto. Lo voy a volver a decir. El humilde hereda lo que el orgulloso pierde. ¿Cuántas personas han violentado lo que no les pertenecía? Y eso es lo que habla el Señor. ¿Sabes? Es que hay personas que tú las vas a ver despuntar y después las vas a ver perder todo, porque la soberbia absorbe por completo. El conocimiento mata, borra la imagen de Dios. Pero cuando nosotros comenzamos a llenarnos de su palabra, de su sabiduría, nos pareciera que Dios nos está pagando, pero no te está pagando, te está fortaleciendo. Para que cuando llegue la prueba, para que cuando llegue la dificultad, el Señor dice, este varón, esta mujer va a tener dominio para tomar control de todas las posesiones que yo le voy a entregar. Fíjate nada más lo que Dios está hablando ya a tu corazón. Fíjate lo que Dios quiere decirte a ti. Entonces, hermanos, hermanas, Moisés, el humilde, vio la gloria de Dios. Usías, el orgulloso, terminó aislado y leproso. ¿Alguien me está siguiendo? O sea, yo he visto gente aquí en la iglesia perder todo lo que Dios iba a hacer. He visto compañeros míos que de verdad teníamos corta edad. Digo, yo soy uno de ellos también. Que empezamos a volar, a despuntar. Hablo de manera económica y de manera secular. Y de repente a mí me vieron desplomarme. Lo más importante era que la gente esperaba que no me levantara. Pero tú no vives de lo que la gente espera, sino de lo que Dios tiene planeado con tu vida. Eso eres tú. Ese es el Hijo de Dios, esa es la hija de Dios, y esa es la grandeza. Dios sabe lo que va a hacer. Y sabes, Jesús, el más humilde de todos, fue exaltado hasta lo sumó y heredó, y en un nombre sobre todo nombre, que es Cristo Jesús, el hombre más humilde. Tú conoces la Biblia, tú sabes lo que dice Mateo 11:28, manso y humilde de corazón. O sea, el más grande líder de la historia nos daba cátedras diciéndonos de manera, no necesitas tantos congresos, no necesitas tantas reuniones. Perdóname por decir esto, porque parecería que voy a chocar. Para que yo vaya a hacer mi plan, tú necesitas ser manso y humilde de corazón. Punto. Escucha, mi Espíritu Santo. Tu rudeza, tu fuerza, lo que tú te molestas de las injusticias, dice el Señor, me gusta de ti.
Me apasiona de ti. Me apasiona que no ames el pecado. Pero lo que no me apasiona es que tu corazón se desborda cuando ve el pecado y lastima a la gente. Entonces yo estaba diciendo, yo necesito que seas manso, que seas entendido y que con sabiduría respondas en el tiempo oportuno y de la manera correcta para que puedas ensamblar con la gente. Y en ese momento dice Dios, ahí está un hombre entendido. Tengo acá otra mujer entendida. Ya tengo varios entendidos, los voy a levantar. Yo ya tenía un plan para él, yo ya tenía un plan para ella. Y se está cumpliendo, lo está recibiendo. ¿Alguien lo está recibiendo aquí? ¿Alguien lo está recibiendo? ¿Sí o no es cierto? Levanta tu mano el que está recibiendo esto. Señor, aquí está la iglesia que está recibiendo. Aquí está la iglesia entendida, Señor. La que dice y cree. Sabes, yo quiero decirte que la humildad no es esconderse, sino dejar que Dios sea visto a través de ti. Escucha esto, no lo sueltes. La humildad no es esconderse, es dejar que Dios sea visto a través de ti. Si tú ahora estás apagado en un ministerio, Dios te está diciendo, yo quiero que te veas, porque yo quiero que veas mi grandeza. Si tú tienes un proyecto detenido, Dios dice, yo quiero mostrarte, yo quiero que te veas, porque cuando la gente en el público sepa quién te levantó, vendrán a los pies de Cristo. ¿Está escuchando esto? Y Dios está hablando al corazón. Y sabes, yo quiero pedir que me ayuden a hacer un poquito más la música de fondo, o si me ayudan un poquito a ministrar. Hoy Dios está haciendo algo. Yo recuerdo, y con esto quiero cerrar. Yo recuerdo, para los que son contemporáneos conmigo, recuerdo un jugador de fútbol brasileiro con un seudónimo llamado Kaká. ¿Alguien lo recuerda? Ese jugador. Tiene que ser de mi edad más o menos para recordarlo, o tienen que ser muy fanáticos al fútbol para que lo recuerden también. Kaká fue un extremo jugador de fútbol, uno de los mejores del mundo. Y Kaká ganó la Copa Mundial, estuvo participando en el 2002 y en el 2007 ganó el Balón de Oro. Jugó con el Milán y jugó con el Real Madrid. Cuando Kaká literalmente gana el mundial, no sé si me puedan ayudar con una imagen. Por ahí envié una imagen en streaming. Gana el mundial, Kaká se para a media cancha y se hinca y dice, lo voy a decir con mi inglés, I belong to Jesus. Gloria a Dios, ya estoy mejorando. Dios me está dando el don de lenguas. Ven, acércate porque te lo quiero repartir. Ah, no es cierto, ¿verdad? I belong to Jesus. Sabes, él se estaba parando al centro de la cancha y decía, todo lo que yo estoy haciendo es por Cristo Jesús. Dale la ofrenda de palmas si estás acá conmigo. Sabes, me llamó la atención, me acordé de este jugador y me metí a estudiar un poco de su vida. Y este chavo se fue virgen hasta el matrimonio. Y tenía choques con sus directivos porque le pagaban cantidades millonarias y le decían, hey, Kaká, mira, vamos a hacer comerciales de condones y de cosas de cigarros, de cosas de cerveza. Pero él decía, pero es que deshonro a mi padre, yo no acepto eso. Y en un tiempo lo empezaron a atacar. Y la prensa se le fue encima, no soportaba el bullying de sus amigos. Pero, ¿sabes? Este varón decidió hacer la voluntad de Dios. Él decía, yo pertenezco a Jesús. Y yo quiero decirte algo muy importante, que todos tenemos que entender estos detalles.
Sabes, cuando lo comenzaron a presionar tanto la prensa y comenzaron a ponerle trabas dentro del fútbol, él dijo: prefiero perder mi fama, en una ocasión en una entrevista, que perder mi fe. Y estas cosas no son menores. Yo leía que él se lesionó la pierna, la prensa se le volcó encima y su vida futbolística se le vino abajo, y termina diciendo: prefiero perder mi fama que perder mi fe. Y a veces nosotros nos encontramos en aprietos donde podemos demandar, donde podemos vengarnos, donde nosotros podemos insultar, olvidarnos de la familia, odiar, porque es merecido de manera humana. Y ni siquiera tenemos las riquezas que tenía este jugador en esos tiempos, que era uno de los jugadores más ricos de esa temporada. Pero él terminaba diciendo: no me importa, tengo mi fe convencida en ellos. Él terminaba diciendo: a veces Dios te permite caer para que recuerdes que sin Él no puedes levantarte. Y yo me he encontrado, ya a mí me pasó en los primeros años de pastor, cuando llegaban empresarios a la compañía, y que lo quiero decir abiertamente, que yo tenía duda de decir que era cristiano y mucho más que era pastor, porque tenía miedo de perder contratos de sumas cantidades importantes. Y cuando yo pensaba esto ayer, yo pensaba en ti y por ti. Yo decía: ¿cuántas veces nosotros nos encontramos en esa duda y en ese tormento y en esa lucha de mejor no meternos en aprietos y hacer un lado a Jesús? Si el pastor lo hace o lo hizo, creo que todos nos encontramos en un momento de nuestra vida donde estamos en ese terreno. Y sabes, alguien que había construido tanto imperio, que no le importaba perderlo, a mí me hace recordar a Cristo Jesús cuando Él estaba en la cruz, iba en camino, y antes de entrar al camino: Señor, pero no sea como yo, sea como tú, Señor. Cuando nosotros tenemos toda la razón para contestarle a aquella persona que nos ha hecho la vida tan dañada, que nos ha afectado, a esa mamá, ese papá, ese hijo, esa hija, esa tía, aquella persona, cuando tú puedes bien quemarla por las redes sociales y hacer todo lo que hoy la gente hace, y termina uno diciendo: Señor, no sea como yo, sino sea como tú. La verdadera humildad no se esconde ni siquiera en lo más alto. Y acá lo estaba demostrando, Jesús lo estaba demostrando. Muchos se humillan cuando pierden, pero este jugador se humillaba cuando ganaba, se tiraba de rodillas y decía: acá estoy. Cuando tú ganas en la senda, realmente das gratitud a Dios y le dices: Dios, todo lo que ha pasado en mi vida es por ti. Lo haces públicamente, o solamente te guardas el trofeo y te lo llevas. Yo quiero, ahorita me estaba acordando de una ocasión que escuché el testimonio de Marcos Witt, cuando él ya era famoso, y cierro con esto. Dice Marcos Witt, lo escuché en un podcast, que cuando él empezó la fama a llegarlo, dice: la verdad, mi mamá es una gran teóloga, o era una gran teóloga, que me llenó de conocimiento. Todos los días leía un libro, me ponía a hacer y a meterme. Dice: pero, ¿sabes? Cuando ya empezaba la fama, dice, un día me fui a Chihuahua, para aquel lado, para Coahuila, dice, fue a dar un tiempo de avivamiento, un concierto, dice, y había multitud de gente.
Y dice, y en aquellos tiempos cuando yo era más joven, yo me dejaba que toda la gente se acercara a mí para saludarla, para orar por ella. Dice, ahorita no puedo, me despedazan, dice Marcos Luis. Dice, pero en ese tiempo, cuando veo, le digo, voy a orar, y veo que se hace una filototota grande, grande. Dije, me aguanto. Dice, el problema no era ese. El problema era que al fondo me encontré a mi mamá. Dije, ¿qué hace mi mamá acá? ¿Qué tiene que venir acá mi mamá? Y tenía que llegar el momento en el que ella se acercara. Dice, mi mamá tenía una forma muy peculiar para cuando me quería decir algo. Me agarraba la mano y me empezaba a sobar el dedo y la mano con la misma mano. Y me dijo, hijo, es que ya conozco a mi mamá. Yo dije, algo viene, algo se trama mi mamá, algo va a hacer acá. Acá no, mamá, no me hagas el pancho. Acá dice, y cuando me agarra la mano y me empieza a sobar, me dice, mira, mijo, estoy tan orgullosa de ti. Has llegado muy lejos. Dios te está usando. Y me seguía acariciando. Dije, ay, Dios de mi vida, Señor, gracias, porque mi mamá, de verdad tienes un talento muy especial. De verdad te felicito, Dios te está usando de una manera impresionante. Pero de repente cambió la voz, y cuando está enojada me aprieta la mano y me la aprieta. A ver, chamaquito, me dice mi mamá, dice, mira, todos los aplausos, todos los elogios y todos los gritos, en cuanto llegues al hotel, los vas a meter en una caja. Dice, no me soltaba mi mamá. Dice, los vas a meter en una caja, lo vas a amarrar y le vas a poner un nudo, y todo lo vas a levantar y se lo vas a entregar, y vas a hacer una ofrenda, un holocausto. Le vas a decir, Dios, todo esto es tuyo, y se lo vas a entregar. La pregunta que le habían hecho a Marcos Luis, ¿cómo hiciste para tener control de la fama? Y le dijo, un día mi madre me enseñó esto, que ningún aplauso y nada en este mundo es mío, es de Dios. Dale una ofrenda de palmas, porque Cristo Jesús ha hablado a tu vida. Hoy el Rey de Reyes, ponte de pie, ponte de pie. Vamos a ponernos de pie. Hoy la humildad está llegando al corazón de las personas. Hoy Dios te está hablando. Hoy Dios te está diciendo, bienvenido a casa, vuelve a casa. La humildad es el instrumento más grande para que Dios pueda hacer todo lo que quiera hacer contigo. Vuelve al piso, ponte de rodillas. Mientras unos suben, otros estamos bajando. Mientras todos los apóstoles, los pastores, los teólogos quieren subir en carros de fuego, Jesús está descendiendo del cielo y está tocando la tierra, y nos está enseñando que la humildad es el éxito de la vida, que la humildad es como se ganan las batallas, que la humildad es como se reconoce a Cristo Jesús, el Rey de Reyes. Más grande la ofrenda de palmas a nuestro Dios, que ha hablado a tu corazón. Él es el Dios. Cierra tus ojos, cierra tus ojos, y voy a hacer una oración.